Buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Berta Conde y estaremos con ustedes durante este día. Mis hermanos, el tema de este día es el compromiso de Cristo. En esta vida llevamos mucho tipo de compromisos y en algunas ocasiones los toman como obligación, ¿verdad? Pero el compromiso es muy diferente a la obligación. El compromiso es algo cuando tú lo haces por gusto, te comprometes a algo por gusto o por lo que amas. Y una obligación es muy diferente. Una obligación a veces hacemos las cosas y queremos esperar algo a cambio o lo estamos haciendo porque alguien hizo un favor y lo estamos haciendo por obligación. Y eso no es bueno, mis hermanos. El tema de este día, como les digo, se llama el compromiso de Cristo. Y la idea central es: aun que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ¿se han preguntado en alguna ocasión por qué hizo esta prueba tan grande el Señor de morir por nosotros, aún sabiendo que nosotros somos pecadores y que no éramos merecedores de ese sacrificio que el Señor hizo, esa entrega de amor que hizo por nosotros, mis hermanos? Fíjense nada más en lo que nos dice aquí. Dice: buscar a Dios, dice, es buscar a Dios, no es algo que hacemos a la ligera o solo cuando sentimos ganas de hacerlo. Un compromiso completo con Cristo significa que nosotros de forma intencional y continua, mis hermanos, dice, buscamos a Dios y las cosas de Él mientras profundizamos en nuestro andar y compromiso con Cristo. Eso profundiza nuestro deseo de buscarlo y conocerlo y agradarlo a Él. Y eso, hermanos, es cuando tenemos ese compromiso con el Señor y no lo hacemos simplemente por obligación, por todas las misericordias que el Señor nos ha dado día tras día, mis hermanos. Fíjense que en Aplicación para la Vida nos viene narrando una pequeña historia. Dice que esta persona le pregunta a un joven y le dice por qué la razón de su poco compromiso en la iglesia. Y dice que este joven le responde que no había encontrado una causa que valiera la pena el esfuerzo que se requería, ese compromiso. Dice esta persona que le pareció este joven como si fuera un surfista que estaba esperando la ola perfecta para lanzarse. Y había muchos surfistas, hermanos, que no les importaba de qué tamaño era la ola, ellos se lanzaban, ellos querían ver si lograban lograr su hazaña, mis hermanos. Dice: nos cuesta trabajo comprometernos porque tememos ser engañados y que la causa no valga la pena. Y esto es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas. Como vemos este joven, él veía que esa ola no valía la pena para él lanzarse a la aventura. Dice aquí, dice, sin embargo, el mejor ejemplo, mis hermanos, de compromiso fue el de nuestro Señor Jesucristo, quien fue capaz, dice, de transformar una causa perdida, o sea, nosotros los pecadores, hermanos. Dice, producto de nuestros pecados y nuestra muerte espiritual. Dice, en una manifestación gloriosa de su gracia, por medio de la salvación ofrecida a través de su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario. Fíjense, mis hermanos, que nosotros usamos mucho la palabra que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Eso es mentira. Porque nuestro Señor Jesucristo endereza cualquier vida de pecado que uno lleve. En 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, con este versículo, hermano, nos dice que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz por mí y por ti, sí vale la pena, mis hermanos. El Señor dio su vida por amor en esa cruz del Calvario, en esa cruz donde Él sufrió un castigo tan cruel, inmerecido, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue la cruz y murió por nuestra causa, Él siendo inocente. Él cargó todos nuestros pecados y por esto ya somos justificados, mis hermanos. Dice aquí, dice, ¿en dónde radicó la fuente de tal compromiso? ¿En qué creen, mis hermanos? Pues en el amor que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar y que nuestro Padre Dios nos tiene para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, a su único Hijo a morir en la cruz por ti y por mí. Dice,
Por supuesto que no se comprometió porque valiéramos la pena. En realidad lo hizo por amor, porque así lo quiso, por gracia. ¿Qué es gracia, mis hermanos? Gracia es benevolencia y generosidad. Mis hermanos, antes de empezar con el estudio, vamos a entrar en oración, vamos a dirigirnos a nuestro Padre Dios para que sea Él el que nos guíe en esta mañana y que Él abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder nosotros comprender qué es lo que quiere el Señor que nosotros sepamos. Vamos a hacerlo con respeto, mis hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre bendito, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú viniste a morir en la cruz, Padre Santo. Te hiciste hombre, Señor, y viniste a dar tu vida aquí por nosotros. Que aunque siendo aún pecadores, Señor, tú moriste por nosotros, por amor, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre mío, que te quedes con nosotros, Padre Santo, que abras nuestro corazón, que lo prepares, Señor bendito, para poder entender realmente, Padre Santo, qué es lo que tú quieres que aprendamos en esta mañana, Señor bendito. Padre Santo, también te pido que lo que se diga, Señor, que no sea de ofensa para ninguno de mis hermanos, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea la tuya y no la mía, Señor bendito. Te pido, Padre Santo, que nos bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros aquí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a leer la lectura que viene en este estudio. Y el estudio está en Romanos 5, del 6 al 8. Pero antes de esto, hermanos, yo quiero leer, me gustaría que leyéramos, mejor dicho, en el libro de los Romanos, en el capítulo 5, del versículo 1 al 5, para que podamos entender el desarrollo de los demás versículos que vienen. Dice en Romanos 5, 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mis hermanos, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué hermosa promesa del Señor en este versículo. Dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Hermosos, hermanos, hermoso. Me gustaría que meditaran sobre estos versículos después. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, estos son del versículo 1 al 5. Ahora vamos a ver en nuestros libros que dice Romanos 5 del 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, sabemos que impíos quiere decir que es una persona de baja moral y falto de piedad. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque por nosotros, hermanos, bajos de moral y faltos de piedad, nuestro Señor vino a morir por nosotros. Dice, el capítulo 5 de Romanos define la justificación por la fe, como acabamos de leer. Dice, esta se entiende como el acto legal mediante el cual Dios declara justo a un pecador al imputarle de manera sustitutiva la justicia de Cristo, obtenida en la cruz del Calvario. El resultado es el restablecimiento de la relación con el Señor que produce paz. Hermanos, cuando estamos en Cristo y nosotros hacemos cosas, dice que la paz, dice que la relación y el restablecimiento, hermanos, porque cuando vivíamos fuera de Cristo éramos enemigos de Él, éramos enemigos de Dios. Y cuando nosotros nos volvemos al Señor o nos hacemos al Señor, Él nos produce paz, pero ¿saben por qué? Porque entonces ya tenemos ese acercamiento con nuestro Señor. Dice, en Pablo dice, establece 3 adjetivos y uno de ellos es que somos débiles, impíos y pecadores.
Débiles, ¿por qué, hermanos? Dice, porque somos impotentes, faltos de fortaleza para salvarnos por nosotros mismos. Impíos, dice, separados de Dios e irreverentes. Y pecadores, desviados de Dios e incapaces de hacer su voluntad. Y sí es cierto, hermanos, cuando estamos en pecado no nos importa si le hacemos daño al prójimo o principalmente, hermanos, nos hacemos daño a nosotros mismos. Dice, Dios es incapaz de hacer su voluntad. Dice, esto trae como resultado que la paga de nuestra condición de pecado sea la muerte y que estemos destituidos de la presencia de Dios. Pero ¿saben qué, hermano? Aquí vienen, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, separados, fuera de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Dice que no hubo justo ninguno. Dice que todos pecaron. Dice, y en Romanos 6:23 dice, sin embargo, en este versículo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, la dádiva es un regalo inmerecido que el Señor nos dio. Él al morir en la cruz a causa de nosotros recibimos este regalo tan hermoso de una vida de paz. Dice, sin embargo, a pesar de lo terrible de esa condición, el amor incomprensible del Señor se manifiesta en el hecho de que en el momento oportuno Cristo murió por los impíos. Pablo ahora habla de la responsabilidad de que alguien se dispusiera a morir por un justo o bueno. Sabemos que no hay ningún justo entre los humanos y que el único bueno es Dios. Y esto, mis hermanos, nos lo dice en Romanos 3:10, que nos dice, como escrito está, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay justo nadie, hermanos, ni el bebé recién nacido. ¿Y saben por qué? Lo vamos a ver más adelante. Dice, se podría llegar a pensar de forma hipotética que el amor humano podría llevar a que alguien se atreviera a dar su vida por un ser amado o por alguien que realmente valga la pena. Un justo o bueno, pero nunca por un pecador impenitente. En las predicaciones pasadas estábamos hablando sobre este tema y el pastor nos preguntaba que quién podría dar la vida por alguien, por un pecador, por un asesino, por alguien que le quitó la vida a alguien más. Y esto nada más solamente es nuestro Señor Jesucristo. Si nos ponemos a analizar o a buscar, el único que dio la vida por nosotros, Él simplemente quiere que nosotros nos arrepentamos de todo lo que hemos hecho en el pasado. Y Él las va a hacer nuevas, mis hermanos. Entonces, nomás nuestro Señor Jesucristo es el único que pudo hacer esto. Dice, ¿cómo era tu vida antes de recibir a Cristo? ¿Cómo era mi vida antes de recibir a Cristo? Exactamente como estábamos viendo. Era baja de moral, no me importaba dañar a los demás y era falto de piedad. Posiblemente sí tenía algo de compasión para los demás, pero siempre lo hacíamos, hermanos, por recibir algo a cambio. Pero cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Ya procuramos hacer el bien a los demás sin recibir nada a cambio. Las misericordias y las bendiciones del Señor vienen más adelante o en ese tiempo. No esperes nada de los demás. El Señor te va a llenar de bendiciones cuando tú haces algo bueno sin recibir algo a cambio. Dice, lo que Pablo está afirmando es que ese amor incomprensible de Dios por los débiles, impíos y pecadores supera y va más allá de cualquier pensamiento o intención humana. Lo más importante es que ese amor sobrenatural se manifiesta a pesar de nuestra condición de pecadores y se manifiesta por medio del sacrificio más grande de todos, la muerte del Hijo de Dios a nuestro favor. Esa muerte sustitutoria es la más grande demostración de amor jamás antes vista, mis hermanos, dice aquí. Jesucristo, el soberano Hijo de Dios, dio su vida por aquellos que lo tenían
que no tenía ni un ápice de merecimiento para que se hiciera por ellos tal sacrificio expiatorio. Ese amor no fue atraído por las virtudes de los humanos, sino que, por el contrario, es el resultado de un amor divino, soberano, que descansa únicamente en el carácter perfecto de nuestro buen Dios. Ahora dice, ¿cómo se ha manifestado el amor de Cristo en tu vida? Esa es la tercera pregunta. ¿Cómo se ha manifestado el amor de Cristo en tu vida? Hermanos, vemos el amor en nuestra vida cada día. Te levantas y ves ese hermoso día. Ves a tus hijos, ves a tu esposo, ves a tu familia, a tus padres, a tus amistades. Ahí se demuestra el amor que el Señor tiene para con uno, y ahora de que las cosas son mejores para cada uno. No quiere decir, hermanos, que no vamos a tener problemas. Ahí van a estar los problemas, pero con la única diferencia de que confiamos en que el Señor va a resolver todo conforme a su voluntad. Romanos 5, del 9 al 11, mis hermanos, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mis hermanos, dice aquí, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué hermoso! Qué hermoso. Antes éramos enemigos y ahora ya estamos reconciliados con el Señor, mis hermanos. Dice, Pablo continúa detallando los maravillosos resultados del incomprensible amor de Dios, mostrado en su obra sustitutiva en la cruz del Calvario. El Señor no solo nos declara justos y renueva en paz nuestra relación con Él. Mis hermanos, dice, si el Señor nos justificó y derramó su sangre en la cruz del Calvario a nuestro favor, cuando éramos sus enemigos y por ningún motivo merecíamos ser declarados justos, cuanto más ahora que somos justos delante de Dios, seremos librados del derramamiento de la ira de Dios que caerá sobre la humanidad perdida, mis hermanos. Tenemos una oportunidad y debemos de aprovecharla. Dice, ese amor incomprensible de Dios nos justifica en Cristo. Aun siendo sus enemigos, la prueba del restablecimiento de la comunión con Dios ya no está puesta solo en términos legales, sino en términos relacionales. La reconciliación con Dios restablece la comunión perdida, que permite, en este caso, que el ser humano que era hostil y enemigo de Dios sea redimido y pueda caminar nuevamente de la mano de Él. Esta reconciliación fomentada exclusivamente por Dios es producto de su gracia, en el sentido de que la recibimos sin merecerla, pero no es de ninguna manera gratuita. El ser humano ya no está condenado y es reconciliado con Dios gracias a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prueba más grande de amor que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Que gracias a su sangre derramada ahora estamos reconciliados, mis hermanos. Y esa reconciliación conduce a la salvación, a una vida eterna. Dice que es producto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien prometió que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos por Él y con Él por el poder de Dios. Mis hermanos, dice que tanto la justificación como la reconciliación son actos divinos en donde el ser humano solo es un receptor agradecido y transformado. Recibimos todo lo bueno que el Señor nos ha dado y somos transformados gracias a su amor. La pregunta 4 dice, ¿qué significa para ti estar justificado? ¿Qué significa? Pues ¿saben qué, mis hermanos? Que mi Padre Dios perdonó mis pecados y que soy libre, que ya no soy enemiga del Señor, sino que ahora estoy reconciliada juntamente con Él. Soy feliz porque Él vive en mí y trato, hermanos, de hacer lo posible para agradarlo. Y ese es mi compromiso como hija,
el servir a mi Padre Dios. A veces le fallamos, hermanos, sí es cierto, a veces le fallamos. Hay cosas que nos distraen en el mundo y debemos alejar eso, debemos alejar esto. Dice, la gracia es benevolencia, generosidad por parte de Dios. Y por esa gracia, mis hermanos, somos salvos. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice por todos. Es lo que estábamos viendo hace rato, hermanos, que no hay nadie fuera de pecado. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Romanos 5 del 18 al 21 nos dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la tierra, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, la generosidad, la benevolencia por parte de Dios, mis hermanos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo analiza el origen de nuestra enemistad con Dios. Dice, y el inmenso beneficio obtenido por Jesucristo. El pecado entró por la desobediencia de un hombre, mis hermanos. ¿Recordamos de quién? Por parte de Adán. Pero también, mis hermanos, nos dice aquí, dice, el pecado entró por la desobediencia y la rebeldía de Adán, siendo la paga de tal desobediencia la muerte física y espiritual. Sus descendientes heredaron su naturaleza pecaminosa. Lo cierto es que todos somos pecadores. La desobediencia de uno produjo la condenación de todos los seres humanos. La condenación, mis hermanos, de todos. Nadie se queda libre, todos. Ese drama de muerte y destrucción se ve revertido por otro hombre. Y este es nuestro Señor Jesucristo. El nuevo Adán, quien por medio de su obediencia y su justicia, muchos serían justificados y constituidos justos. La obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario tuvo el poder de revertir de una vez y para siempre la maldición que el pecado trajo consigo, mis hermanos, producto de la desobediencia de nuestros primeros padres, de nuestros antepasados en este caso, producto de Adán y Eva. Ahora surge la pregunta, ¿cómo sabemos que nuestra condición es de enemigo y pecador delante del Señor? Dice, la prueba de nuestra caída radica en nuestra incapacidad para obedecer la ley de Dios. Esa es la demostración más palpable de que hemos heredado la naturaleza de nuestros primeros padres y que también somos enemigos de Dios por cuenta propia. La ley nos permite entender cuán necesitados estamos de una redención que solo le pertenezca al Señor. Como dijo el salmista, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador. Eres tú, oh Jehová, no te detengas. Es evidente que Pablo no minimiza el poder ni la universalidad del pecado, pero también establece que la poderosa gracia de Dios reina por la justicia obtenida por medio de la obra de Jesucristo para la vida eterna, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros tenemos un compromiso muy grande, pero el único que pudo cumplir un compromiso mucho más grande para con nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. El gran compromiso de amor de Jesucristo a nuestro favor, para que nosotros viviéramos reconciliados con Él, para que nosotros tengamos esa paz. Estamos viviendo momentos difíciles, hermanos, pero ¿saben qué? Estamos reconciliados con el Señor y el Señor nos infunde esa paz, esa confianza de que toda esta situación por la que estamos pasando
Eso es, va a pasar. No se va a quedar aquí, pero simplemente ten la confianza. Reconcíliate con el Señor Jesucristo. Créele al Señor Jesucristo para que tú, hermano, seas salvo y vengas a ser, ya no ser enemigo del Señor, sino que ya seas reconciliado con el Señor. Él te va a llenar de esa paz que solamente tú necesitas. Fíjense, mis hermanos, en el pasaje, en el pasaje 6 de Romanos, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. No lo dudes, mis hermanos, no lo duden. Dice, ¿quién era yo antes? ¿Saben qué? Pues como les he dicho, baja moral y falto de piedad y enemigo principalmente de mi Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor por mí? El Señor murió en la cruz por mí, que soy la primera pecadora. Él murió por mí. Yo no merecía ese sacrificio que el Señor hizo por mí, pero Él en su inmenso amor, mis hermanos, Él lo demostró en esa cruz del Calvario, muriendo por mí, por esta mujer impía, pecadora y débil. Dice, ¿qué soy ahora? Ahora, hermanos, gracias a Dios ya no soy lo que era antes. Y con esto, mis hermanos, no quiere decir que yo sea perfecta, que yo no cometa faltas. El Señor sigue haciendo su obra en mí. Él está haciendo su obra en mí. Y yo estoy tratando de hacer lo mejor para el Señor. No quiero ofenderlo con mis actitudes pasadas. Yo ya no soy su enemiga. Yo quiero vivir reconciliada con el Señor de ahora y para siempre, mis hermanos. Mis hermanos, todos nosotros debemos recordar constantemente que la salvación es un regalo inmerecido, es una dádiva por parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese regalo de vida, esa ofrenda de vida que nuestro Señor Jesucristo dio por nosotros. Él no era pecador, era una persona inocente, pero Él vino a morir por mí, vino a morir por ti. ¿Quién más puede hacer un sacrificio por una persona así, mis hermanos? Nadie. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue capaz. Nuestro Padre Dios, ese inmenso amor que mandó a su Hijo a morir en esa cruz por amor a nosotros. Dice, es un regalo inmerecido de Dios que fue pagado por nuestro Señor Jesucristo, quien nos amó hasta dar su vida por nosotros. Y le damos las gracias a Dios por todo esto, mis hermanos, por todo esto que el Señor dio por nosotros, por lo que el Señor hizo por nosotros. Hay que meditar mucho, hermanos, hay que comprometernos con el Señor. Recordemos siempre ese compromiso que el Señor hizo para con nosotros. Éramos débiles, pero Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, aquí Pablo nos estaba diciendo lo que es la debilidad. Dice que éramos impotentes o faltos de fortaleza para salvarnos por nosotros mismos. Mis hermanos, éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros. Y aquí nos viene diciendo Pablo que estábamos desviados de Dios e incapaces de hacer su voluntad. Y de esa manera, mis hermanos, nos hacíamos enemigos del Señor. Estábamos condenados, pero ahora estamos justificados por la sangre de Cristo. Como nos dice en el versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mis hermanos, qué hermoso. Qué hermoso ser salvos. Ya no vamos nos escapamos de la ira del Señor, mis hermanos, porque estamos reconciliados con Él. Dice, éramos enemigos, pero ahora estamos reconciliados por la muerte del Hijo de Dios. Y así es, mis hermanos. Ahora vivimos en esa amistad constante con el Señor. Ese amigo fiel que está a tu lado, mi hermano. Nos da esa paz. ¿Quién más te puede infundar esa paz más que nuestro Señor Jesucristo?
Dice, por Adán entró el pecado a nosotros, a nuestra vida. Por Adán y Eva, nuestros padres, nuestros primeros padres. Por él entró el pecado a nuestras vidas. Y se multiplicó el pecado, pero ¿saben qué? Hemos visto que también se multiplicó la gracia del Señor, la bondad de nuestro Señor. Dice, pero por Cristo entró la salvación, por nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hizo en la cruz por ti y por mí, mi hermano. Ese es, mis hermanos, el compromiso que tuvo Dios para con nosotros. Él no nos va a dejar solos, mis hermanos, simplemente está esperando que tú vengas a los pies de Él a buscarlo. Y recuerda, mis hermanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por mí y por ti. No lo olvides nunca. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto, mis hermanos, está en Filipenses 2:12. Mis hermanos, no olvidemos este compromiso que el Señor hizo por ti y por mí. No olvides que lo hizo por nosotros, para reconciliarnos en Él. Porque antes éramos enemigos y ahora estamos reconciliados con Él en su amor, ese sacrificio que hizo en la cruz. No olvides que lo hizo, aún sabiendo, mis hermanos, que éramos pecadores. Y Él vino a morir en esa cruz del Calvario por amor a nosotros. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Y estamos en la iglesia Southside Baptist Church. Tenemos los servicios en español y en inglés. Si gustan acompañarnos, ahí viene la información abajo para que ustedes sepan cuál es nuestra dirección y nuestro teléfono. Y muchas gracias, mis hermanos, por estar en este momento y dedicarle un tiempo. Estamos para aprender, mis hermanos, y vamos a despedirnos por una oración. Padre bendito, grande y misericordioso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú viniste a morir en la cruz a causa de mí, Señor. Gracias por ese inmenso amor que has demostrado en la cruz, Padre Santo. Te pido, Señor, que no permitas que nos alejemos de tu presencia, no permitas, Padre Santo, que seamos malagradecidos a ese amor tan grande que tú has dado y has demostrado por nosotros en la cruz, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese compromiso, Señor, y porque tú estás 24 horas 7, Señor. Tú estás 24 horas 7 días a la semana y ese es tu compromiso para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese inmenso amor que has demostrado, Señor, por ese amor tan grande que me has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nadie podría hacer un sacrificio tan grande como el que tú has hecho, Padre Santo. Te pido que te quedes con nosotros, Señor, y que nos cuides, Señor, y que suplas, Padre Santo, todas las necesidades, que cuides al enfermo también, Padre Santo. Gracias te doy por ese inmenso amor que nos has brindado, Señor, aún sin merecerlo, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.